Bueno, creo que ya está. Bueno, vamos a ver historia de América Latina. Ok, muy bien, ya está. Entonces voy a hacer un esfuerzo aquí para, pues condensar mucho de la historia de América Latina dentro de mi experiencia, desde luego lecturas, viajes, ¿no? Todo esto es muy importante. Pues bueno, yo les dije que mi sueño era ser latinoamericanista, no lo hice, pero acabé dando clases de Latinoamérica, cosa que me gusta mucho, siempre ha tenido tal, ¿no? Este gusto de Latinoamérica me viene por parte, no tanto de la historia, fíjense, sino de la literatura, pero ahora sí que llegué a la historia por parte de la literatura, recuerden que también soy las dos cosas, y pues bueno, aquí está la cuestión, ¿no? Está, déjenme esto. En fin, bueno, entonces empezamos a hablar, ¿no? De América Latina. Principalmente quiero recordar tres cosas de las lecturas, sobre todo, que es Latinoamérica, ¿no? Entonces hay que entender primero que ese América es el nombre que le dieron los europeos, ¿no? Los cartógrafos, sobre todo, que viene un discurso de poder y de amalgación, ¿no? Esto lo vimos con O'Gorman, ¿no? Es un discurso de apropiación que le da sentido y orden a la historia universal y a la modernidad, ¿no? También dice O'Gorman que sirve a la cultura occidental para pasar a la época moderna y pues entender esta América como la extensión, uno, sacar a los europeos de su isla, dos, para corromper el provincialismo, ¿no? Y entonces América se vuelve esta tierra para los europeos de acción, ¿no? Tal, ¿no? Es lo cual les quiebra un poco el modelo, ¿no? Hablando de cambios cosmológicos, hay dos cambios, ¿no? El cosmológico del mundo, ¿no? Copérnico, Galileo, etcétera, y luego está el modelo de América, político, geográfico, que les da otra idea, ¿no? Son dos ideas que van de la mano muy interesantes, ¿no? Entonces hay que entender eso, uno, lo que es América, uno, y lo que significa América Latina. Y hay que entender esta tesis que viene de los decolonialistas de Aníbal Quijano, cual les repetido no estoy tan de acuerdo, pero sí hay que entender que es un proceso de mundialización muy interesante. Bueno, entonces dicen Aníbal Quijano, decolonialista peruano, y varios, Wallerstein, Mignolo, Federici, que el descubrimiento dio inicio al sistema mundo que sean los cimientos de la acumulación originaria, ¿no? Que es la idea de Marx, donde se inicia el capitalismo originario y pues él va a decir algo para que haya capitalismo, de haber división del trabajo. Lo que va a Aníbal Quijano y Dussel es que esto se da a través de las razas, ¿no? Y ahí dices que es la tesis de la matriz colonial del racismo. Bueno, de eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se da la división de poderes, bueno, no sé, es que el caso de América Latina o lo que se llama América Latina es un feudalismo mercantilista que pues si bien había comercio, pues también es una forma de relacionarse, ¿no? Es un debate largo, un poco barroco, bizantino, pero bueno, es interesante en este sentido, ¿no? Sobre todo por esta idea de que son conquistados, etcétera, etcétera. Bueno, y pues eso, lo que sí hay que entender que pues sí hay un proceso de blanquitud, de pigmentocracia, ahí interesantes, pero sobre todo llevado a través de la cultura católica. Ahí yo lo iría por otro lado, ¿no? Tendría que ser una cuestión espiritual más que material y ya después vendría poco a poco lo material. Bueno, bien. Entonces, el América Latina es el crisol de las razas cuya identidad se cimienta en el mestizaje. Bueno, si hablamos de razas, pues tenemos que hablar con este encuentro de dos razas o dos mundos, dos gentes que se unen, ¿no? Pues ahí todavía tenemos ese problema. El asunto es que, como vimos con Mignolo, que la idea de América Latina continúa la idea de eurocéntrica a través de los criollos, ¿no? Los criollos toman el poder, se desplazan los españoles, los portugueses, y ellos toman el poder, ¿no? El caso Brasil, este, ¿no? España, etcétera, ¿no? Y se forman como estandarte discursivo. Entonces aquí hay que entender que entran los franceses como otro polo geopolítico cultural, entre los ingleses y los franceses, y después veremos cómo entran los alemanes y los estadounidenses dentro de este juego geopolítico, ¿no? Pues eran las marcas finalmente, y, y pues lo que van a entender los franceses como herederos van a querer seducir a América Latina y le va a decir, bueno, la latinidad es muy importante y esa latinidad pues tiene que ver con ustedes, con los herederos del Imperio Romano, ¿no? Y apartándose esto es muy importante, cómo la latinidad se aparta de lo anglosajón
y se forma una especie de tal, ¿no? Ahí no sé si podríamos hablar de discurso blanco, es otro tipo de discurso blanco, pues es que finalmente los romanos no eran blancos, no hay un blanquecimiento, eran bastante morenos, no sé, ahí hay que hablar de eso, y no sé si Duce lo toca, pero bueno, y al finalmente, pues sí deja un desplazamiento de lo originario, ¿no? Entonces, lo latina es una herencia civilizatoria del proceso cultural de los franceses, ¿no? Entonces, se le dice a los americanos, ustedes además son la América Latina, ¿no? Entonces, a los criollos, oh, les fascina, dicen, no, sí somos la América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Y después la clase revolucionaria, siglo XX, le va a gustar mucho, y hoy en día lo que significa el estudio latinoamericano es muy importante. Bueno. Dicho esto, pues es un poquito la ontología de América Latina, cual hay que entender mucho. Yo lo hago a la luz de O'Gorman. Y pues bueno, ahí están ciertas consideraciones, ¿no? De los cuales ya brevamos bastante, ¿no? También el local libanesco, el etos barroco, la violencia, lo no occidental, ¿no? Que tiene América Latina. Vamos a hablar de algunos datos. Sobre todo, pues vamos a ver esto, ¿no? Una superficie de 20 millones cuadrados, población 650,000, 20 países, 7 dependencias, y estas son las ciudades más pobladas. La Ciudad de México, casi con 25 millones, incluyendo área metropolitana. Todas estas son con área metropolitana o cúmulo de municipios. Hay que entender, pues finalmente es una región. Buenos Aires, 16 millones, Río de Janeiro, Lima, luego Bogotá, Santiago de Chile, Caracas, ¿no? Esto nos da bastante, ¿no? Desde luego la comanda de 650. Y aún así no es para el mundo, la mayor parte sigue estando en la India y en China, ¿no? Es un porcentaje alto, pero no tan grande, ¿no? Somos América, tiene lugares muy vacíos. Ahí la cuestión son estas super concentraciones de ciudad. Y algunos datos, pues sobre todo la religión, ¿no? El católico, 50%, que se ha bajado bastante, protestante, que ha subido bastante, y la irreligión, que también hay, son números, quizá este acaba superando a los protestantes, bueno, depende de lo que suceda, y otras religiones, ¿no? Pues son las nativas, las pachamamescas, qué sé yo, son otras formas espirituales. Vamos a entender esto del quechua, bueno, las lenguas indígenas y por tanto las indígenas, pues bueno, son más variadas, no puedo dar tal todas, pero es un buen trabajo de sus exposiciones. Pero hay que entender que del quechua, pues son 9 a 4 millones de hablantes en Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador. El guaraní de 7 millones de hablantes, ¿no? El quechua, pues está en estas regiones de Perú, Bolivia, pueden haber de aquí del sur, de Colombia incluso, todo Perú y partes de Argentina y Bolivia, ¿no? Ahí es muy importante esta región de Salta, Santa Fe, todo esto de Argentina, ¿no? El guaraní que se habla sobre todo en partes de Bolivia, partes de Argentina, pero sobre todo en Paraguay, ¿no? 7 millones de hablantes, los Aymara, que son una forma alternativa de habitantes, pues, también primos de los quechua, ahí sobre todo los bolivianos son los famosos Aymara, ¿no? De hecho, esta idea de los incas quechua y los indios los incas Aymara, bueno, hay una cuestión histórica interesante, ¿no? Se da una región náhuatl de 1,3 a 5 millones de hablantes de México y los mayas de pues náhuatl, sobre todo el centro, ¿no? Y no estamos hablando de zapotecos, mixtecos, rarámuris, bueno, estamos hablando de las principales que tienen, ¿no? Disculpen ahí la marginación, de 5 millones, los mayas también en la península de Yucatán y desde luego Guatemala, y los mapuches que resisten ahí en Chile y Argentina, ¿no? Ahí están en negrito. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? General. Bueno, estos son datos que me dieron de economía. Pues hay que entender, bueno, de economía, ya esto sí lo que pienso ampliar. Bueno, vamos a hablar del PIB, ¿no? Al momento de hoy, 14 de junio de 2024, son estas fases, ¿no? Entonces pueden ver aquí las partes de Argentina. Pueden ver los principales, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú. Disculpe, no medio todos, sería complicado, pero pues pueden ver que Brasil y México son PIB de casi 2,000 millones de dólares, ¿no? Me parece, sí, 1,000 millones, 2,000 millones, bueno, muchísimo para tal. Obviamente le triplican Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, que pues por lo pasa tal. Y el crecimiento es interesante, ¿no? Pues también se mide el porcentaje de crecimiento, ¿no? Creo que el año pasado fue 3,2,
Hoy el de México es de 1,8, ha bajado, pero bueno, ahí Argentina es básico, Brasil, Chile han crecido, Perú ha crecido bastante, pero Venezuela siempre está negativo. Y la tasa de inflación, pues bueno, también los países lo han tenido leve, a pesar de todo, pero pues pueden ver que Argentina y Venezuela les ha ido bastante mal, ¿no? Y sobre todo a esta fecha. La tasa de empleo también, fíjense que a pesar que Argentina tiene problemas económicos, no tiene una tasa de desempleo alta. Aquí nuestra cabecita de algodón lo bajó mucho. Bueno, ahí hay que ver cómo sacan estos datos, ¿verdad? Pero bueno, se dan, ¿no? Y Venezuela la tiene altísima, por desgracia, ¿no? Luego tienen la deuda externa, obviamente los países más ricos se pueden endeudar más, les dan más crédito, pues obviamente Brasil y México la tienen, mientras los otros pues se establecen ahí, ¿no? Perú, por ejemplo, tiene muy poca deuda, entonces entre Venezuela, pues ahí va. Y la balanza comercial, acuérdense, ahí como bien nos explicó Eduardo, es si las exportaciones e importaciones tal. Aquí es interesante que México la tiene muy negativa y Brasil la tiene bastante alta, ¿no? Aquí Perú también la tiene positiva, pero todos los países tal, ¿no? Eso quiere decir que exportan más de lo que importan. Es un problemón, ¿no? Vean que Brasil pues, realmente tiene números muy buenos. Y la inversión extranjera directa, que bueno, ahorita están preocupadísimos con lo del cambio de gobierno, pero acuérdense que acaba de ganar aquí Claudia Sheinbaum, pues hablamos de la inversión extranjera, ¿no? Argentina, Brasil, México, aún así es bastante, 1.000 millones de dólares. Es bastante, pues ahorita están, claro, sobre todo hay que ver de qué son, porque pues ya verán que México mucho es norteamericano, ¿no? Y muy poco de otros países. Pero bueno, de todas formas, hay inversión de China, ¿no? De todo el mundo, pero Brasil tiene de todo el mundo. Bueno, sigamos. Bueno, de aquí vamos a pasar a la propuesta de división histórica, que es lo que me interesa. Ya ustedes me hablan de geografía, de lagos. Bueno, eso es importante, pero aquí vamos a hablar de historia generalmente, pues para entender ciertas cosas, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Esta es mi propuesta que la saqué de libros. Desde luego podría hacerse más. A mí me gusta esta división. O sea, cada país tiene su división, pero yo la veo así, ¿no? Primero tenemos las culturas indígenas y precolombinas. O sea, hay que entender este precolombino o pre-europeo, incluso lo podemos ver así. Del momento de que llegan a América los Homo sapiens ahí por el 30.000 antes de Cristo, incluso ya se usa otra fecha, y después, pues es bastante tiempo, son 20.000 años, y nuestra historia reciente, ¿no? Con el contacto de globalización, vamos a hacer la conquista y reinos coloniales, ¿no? Y ahí se entender el periodo, yo le pondría, ahorita pensándolo bien, sería un periodo de establecimiento europeo, desde conquista hasta que establecen sus reinos. Y entonces eso va del 15 al 16. En el 18 vamos a ver las famosas reformas borbónicas, que también aquí hay que cambiarlo, que son las reformas de la Ilustración, ¿no? Y hay que entender que son los Borbones con Carlos III y con el Marqués de Pombal en Brasil, ¿no? Que también estamos incluyendo a Portugal, ¿no? Luego vienen los periodos de Revolución de Independencia de 1760 a 1830, y luego tenemos la época de conformación de naciones, que va a ser muy interesante porque es el periodo que decide el gobierno, pero también hay que entender cómo llegan los liberales, ¿no? Triunfan en mucho caso el liberalismo, no siempre, ¿no? Pues, yo diría es el periodo de conformación política de países, ¿no? Que se da cómo se ajusta a sus territorios, bueno, esa es la cuestión de las naciones, del Estado-nación, ¿no? Y luego, pues va a venir una segunda ola de nacionalismos y crisis globales desde 1910, un poquito arrancando con la Revolución Mexicana, hasta el fin de la Segunda Guerra. Finalmente afecta a la Segunda Guerra porque pues, eso tiene que ver con el ordenamiento geopolítico y tal, ¿no? Y hay que entender también la crisis del 29 que va a afectar mucho a las oligarquías que triunfan a través de esta conformación de naciones. Luego tenemos las democracias y dictaduras de la Guerra Fría. Bueno, pues ahí lo que pues, vamos a decir el famoso dictador latinoamericano, el fuerte. Es impresionante cómo se da este proceso de estatificación a través de dictaduras en Latinoamérica. México, ¿no? Bueno, por parte, hay tres partidos y dictadores, ¿no? Entonces sería el partido aquí, no hay una dictadura como tal, hay una dictadura de partidos, si lo quieren ver así. Es muy interesante. Como que se me fue la luz, espérenme.
Es- Se nubló un poquito. Bueno, y después de esto, pues colapsa, ¿no? Colapsa la Guerra Fría, colapsa la Unión Soviética, pero también parece que hay un colapso en el autoritarismo y vienen los periodos de globalización, ¿no? Pues siempre ha sido un proceso de globalización al fin y al cabo, desde el siglo XVI, hay que entender eso, pero surge este fenómeno del neoliberalismo, ¿no? Y este es el periodo que me fascina, el periodo que es el llamado neoliberalismo de, que es el periodo neoliberal, donde aparecen muchísimos, pues los digo, los Salinas, ¿no? Vamos a ver que cada presidente de los noventas de Latinoamérica, unos problemas de corrupción, privatizaciones, ¿no? O sea, siempre hay un Salinas, ¿no? De muchos lugares. Y pues el apareciendo del populismo, neopopulismo, ya le voy entendiendo más. De hecho, en esta época de nacionalismos aparece el populismo, luego aparece el neopopulismo, ¿no? Hay muchas formas de entender. Hay que entender la propuesta de Dongui, de la propuesta neocolonial, por ejemplo, dice, y entonces, entre muchas cosas, ¿no? La conformación de los estados, eso sí, vamos a converger muchos, porque la conformación del Estado-Nación también es la conformación del capitalismo. Pero bueno, ahí les voy a decir varias cosas. Bueno, aquí lo primero, vamos a hablar de las culturas indígenas. Viendo este mapa, pues bueno, sobre todo este primero, vamos a ver que sus poblaciones son asiáticos, desde luego, que vienen de el estrecho de Bering, que es la teoría más apoyada, pero también pueden usar las corrientes del Océano Pacífico, ¿no? Sobre todo, vean aquí incluso de esta, creo que es la península de Kamchatka, también parece que hubo, todo esto está congelado para el 30.000 antes de Cristo, ¿no? Etcétera, etcétera, entonces pueden pasar, todo va congelado, todo este norte, todavía hay mucho hielo, y pues hay un desglaciamiento que va hacia América del Norte, ¿no? Esto trae muchas cosas. Leyendo a Yuval Harari, acuérdense que también la migración de los humanos trae mucha extinción, ¿no? Los seres humanos han sido complicados para los procesos. Entonces, pues bueno, también tienen la cuestión de que también hay que entender que de la Polinesia, de la Indonesia, han ido varias, puede haber acá, ¿no? Está la prueba de los melanesios, ¿no? Los milanesos, que van a América, que van incluso a México y a Centroamérica, incluso aquí en las islas, ¿no? O se pueblan los polinesios. Aquí hay muchas islas, ¿eh? No se crean que el Océano Pacífico está vacío. Hay pequeñas islas, son muy interesantes, ¿no? Ahí está Midwest, Hawái, etcétera, etcétera. No se crean que es vacío el Océano Pacífico. Y pues está lo de los australianos, ¿no? Esta me llamó la atención que llegaron a Antártida, esta no me sabía esta teoría, pero bueno, por algo llegan los Rapa Nui, ahí parece que en el siglo XIII, ahí según, no me sabía ese dato, pero bueno, ahora lo sé. Y que pues bueno, además cargaban piedras de quién sabe dónde, ¿no? Tienen este dato y tiene este que también me gusta mucho, pues tienen los sitios y de dónde son, ¿no? Aquí el sitio más fuerte es el de, bueno, aquí son del 10.000, o sea, generalmente el primer paso es el 16.000, donde más tal, pero pueden encontrar como datos desde el 30.000, ¿no? Por ejemplo, este de Pachamay tiene 23.000, que en esta, que es la más alta, ¿no? Es cómo es posible que hay un sitio, parece que en Perú hay 23.000, incluso aquí hay uno de 26.000 del Cedral, ¿no? Entonces, bueno, todos esos datos son complicados. Puede ser que haya migración indígena que pues pereció y luego viene más migración de eso. Eso solo lo explica. Son cosas que pues también hay que investigar bastante y son totalmente dependientes de la arqueología. Pero la arqueología hasta eso es directa porque pues, el método de carbono y de medición de antigüedad es bastante seguro, hasta donde sé. Bueno, luego tienen esta idea de las fechas, ¿no? Pues obviamente podemos hablar de 30.000 antes, que es el etapa de aprovechamiento, ¿no? Por el tal, por el estrecho de Bering, por todo lo que dice. Y luego hay estos que le dicen arcaico, formativo, clásico y posclásico, que es muy interesante porque pues nosotros tenemos el preclásico, posclásico, ¿no? Pero pues a veces hablan del arcaico, del formativo y del o el preclásico, que es más o menos esta época, y los posclásicos, ¿no? Que pues tiene que ver con los mayas, aztecas e incas, ¿no? Hay que entender poco, ¿no? Entonces, arcaico, cambio climático y formas de vida progresivo, cultivo incipiente de calabaza, surgimiento de las primeras aldeas en el formativo,
y producción de alimentos, ¿no? Ají, papá, porotos, cacao y algodón, ¿no? Textiles, hotelería, ¿no? Y luego el estadio cultural por pocos pueblos norteamericanos civilizatorios, con espacios diferenciados, ¿no? O sea, no es lo mismo una cultura nómada que existe en casi toda América que unos imperios como los teotihuacanos, los aztecas, todos estos alcanzaron un grado de civilización. Es lo que pueden medirse civilizatoriamente, si no les gusta la palabra, es el grado de acumulación de población que puede tener un lugar, ¿no? Las tribus no están juntas. Esto les recomiendo leer un poco a Yuval Harari para entender cómo se van haciendo estas, pero bueno, hay muchos autores, ¿no? Y el posclásico es un periodo alcanzado. Acuérdense que pues es un lugar que no está lejos de la masa, para los seres humanos de entonces, y pues no tienen ciertos desarrollos, ¿no? Por el desarrollo de la rueda, de la alfarería es muy distintos, no quiere decir que no haya, pero pues bueno, ahí es un ritmo civilizatorio muy distinto. No les recomiendo decir que están menos avanzados que otras civilizaciones, ¿no? Pero bueno, aztecas e incas pues llegaron. El asunto es que estas culturas europeas no es tanto que hayan sido superiores, sino que aprovecharon un momento histórico en cada civilización de crisis y pues tomaron ventaja de esa crisis, ¿no? El caso de el Imperio Mexica, que iba a ser muy grande, y el Imperio Inca en el sur. Y pues realmente les costó más conquistar las partes nómadas, ¿no? Pero eso fue un proceso poco a poco y tuvieron que usar las anteriores civilizaciones. Bueno, entonces eso en este caso. eh, bueno, después, pues bueno, les pongo estas culturas para que vean que no son únicas. Pues vean que son los inuit, los atarascos, cheyennes, moicanos, torqueses. Estos eran como civilizatorios, muy interesantes. Los aztecas, estos al momento me parece. Los aztecas, los mayas, cosa que los mayas también se habían ido del sur de lo que era Guatemala, Honduras. Había un río ahí y pues colapsó la civilización. Entonces, que por las guerras, por el hambre, no sé, pero los mayas tuvieron que irse al norte, a lo que es Península de Yucatán, y ahí establecieron varias ciudades-estado. Los mayas jamás se juntaron, como el caso de los aztecas, que sí logró varios pueblos tributarios y pues tiene esta idea de imperio tal, ¿no? Los incas igual, empezaron tal, y pues todos los incas tal, ¿no? Pero también en el caso de los peruanos verán que son un montón de civilizaciones, los Chimú, Paral, Aztec, bueno, son varios años de civilizaciones, ¿no? También muy cronologizadas y con sus propios tal. Los últimos son los incas, que era la más complicada, y pues ahí están, en esta zona que va desde Ecuador hasta Chile, ¿no? Hasta el norte de Chile, es muy interesante, pegados sobre todo al un imperio bastante largo, y pues algunos tribus, ¿no? Que son tupis, chiquitos, guaraníes, patagones, mapuches, araucos, igual, bueno, total, ¿no? Los caribes y los taínos casi lo desaparecen los españoles, en fin, ¿no? Son muchísimos. Vamos a seguir. Bueno, la etapa de los reinos coloniales, sobre todo aquí vamos a empezar a hablar de cronología, ¿no? Sobre todo la llegada de Colón a América cambia todo. Sí, habrá que también que hablar aquí de cierta cronología, ¿no? Por ejemplo, cuando se funda México Tenochtitlan, cuando caen cuando se da la Triple Alianza, ciertas cosas, pueblo, bueno, eso también para hacerlo el siguiente. Y por ejemplo, el Imperio Incaico, cómo entra la guerra civil, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también se da en la víspera. Entonces llega la llegada de Colón a América y pues se empieza sus viajes, se dan los tratados de Tordesillas, ¿no? Acuérdense que es la parte que le corresponde a los portugueses y a los españoles. Y finalmente en 519 se da la conquista del Imperio Mexica por parte tal, ¿no? Aquí, perdón, lo otro fue así. Luego se da la fundación del Virreinato de Nueva España, bueno, pues que era el virreinato de las Indias, que se le había dado a Colón, digo sí, a Colón, y después pasó a manos de la corona española, ¿no? Y luego vean que muy cercano está la creación del virreinato del Puro. Pero también hay que entender que los españoles fundaban universidades, ¿no? Esta es la Universidad de San Marcos ahí y tal. Eso para hacer sus propios burócratas y pues varios saberes que se necesitaban en este momento. Y hay que entender, por ejemplo, esta fecha, no sé por qué lo repetía, en 1572, porque yo les ponía que en la división, pues es los reinos coloniales. Que, por ejemplo, esta fecha, en 1570, suena como esta rebelión de Tupac Amaru, que era
un líder inca, fue como el último atisbo de resistencia. La verdad es que para el 1580, en varias partes del territorio americano, del entonces territorio americano, pues parece que es el momento que los españoles logran afianzar su poder total sobre los territorios, sobre los indígenas, la diezmación de población, y a partir va a empezar una diezmación de la población, o sea, va a caer su fuerza de trabajo, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Pagamar probablemente sea el último líder indígena que se revela y no, sin éxito, ¿no? Después va a haber varias. Pero bueno, se da la fundación de San Ignacio Mini ahí en el Paraguay. Por ejemplo, en el caso de Sudamérica, lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay, pues van a ver que es complicado, ¿no? Igual y Chile, son los mapuches, van a tener mucha resistencia a los españoles y pues poco a poco ellos tendrán que ir avanzando, ¿no? Incluso para el siglo XIX, todavía lo que es el sur de Argentina está nada explorado, o sea, está lleno de mapuches y también una parte de Paraguay, lo que es el Chaco, está lleno de guaraníes. Entonces no se crea, ¿no? Y también pues les pongo esta parte porque los ingleses, esto además tiene que ser visto, esta me falta de una cronología universal. Y pues bueno, hay que entender que los ingleses vencen a los españoles la armada y pues les friegan mucho, ¿no? Entonces los ingleses empiezan una especie de piratería que les ayuda a mermar el poder de los españoles y portugueses, ¿no? Y a través de la patente de corsario también se lanzan. Finalmente los portugueses y los españoles pues, dominan todo el mundo, el Mediterráneo, pues todo el mundo, literal, llegan a Japón, etcétera, etcétera, y pues lo que le queda a los holandeses, ingleses y franceses, pues hacerlas de piratas, ¿no? Y muchos piratas van a ser de esas nacionalidades, ¿no? Holandeses, ingleses y franceses, hay que entender, y pues también esclavistas, ¿no? Y la famosa patente de corso. Un profesor decía que cómo se hizo el imperio inglés, pues a través de piratería, ¿no? Eso, lo cual no le da un buen inicio a eso, ¿no? Bueno, llegan a Jamaica y mucho del Caribe, ¿no? Son de parte de los ingleses y franceses y holandeses. Luego, como no hay alemanes, ¿verdad? Se da la guerra de sucesión española, ¿no? Se pelean los Borbones y los Habsburgo y queda el heredero, bueno, el último virrey Habsburgo, no, Carlos II no tiene descendencia por infértil, por tanta acostarse con sus parientes, queda infértil y mal, y entonces no puede tener hijos y esto trae una guerra civil entre los españoles con todo y balazos y queda los Borbones a mando, ¿no? Y pues obviamente los Borbones, donde empieza el periodo de la Ilustración, a ver, la Ilustración no la hacen necesariamente los intelectuales, también lo hacen los políticos, y ya empezaban a ver, por ejemplo, Luis XIV empieza a ver una nueva forma de hacer lo que se llama el Estado moderno o el Estado absolutista, ¿no? Es interesante cómo aparece esta forma de Estado moderno en el siglo XVII, XVI, 18, y pues qué sucede, ¿no? Quizá el primer ejemplo es la corona española con los reyes católicos, pero bueno, hay muchos casos, Luis XIV, los rusos también con Catalina Grande, etcétera, etcétera, y es complicado. Bueno, hay que entender de esta época, pues, las estructuras administrativas coloniales, ¿no? Y cómo se organizaban. O sea, primero está el rey y se daba la organización central, ¿no? En España, ¿verdad? Que era el rey, la Casa de Concentración y el Consejo de Indias que se establecía en Cádiz. Y este Consejo de Indias, pues, dictaba ciertas reglas, ¿no? Del otro lado, del lado americano, se daba el virrey, acuérdense que el virreinato, un doble. A ver, la del virrey también hay que entender que no es una especie de servidor de la corona, pero hay que entender estas estructuras políticas que ya no existen, ¿no? Es, pues es un virrey, es un representante del rey, ¿no? De hecho, hay una idea de cúmplase, pero no se haga, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que tomar ideas. España está lejísimos, está el Consejo de Indias viendo qué onda, pero pues no pueden hacer mucho, ¿no? Tardaría 6 meses, 6 a 3 meses llegar un correo o una información a México. Vean, ahorita pues, por el WhatsApp todo y nos desesperamos que no nos hablen en 15 minutos, ¿verdad? Pero bueno, antes la comunicación era larga y lenta, ¿no? Y pues le daban mucho peso a las autoridades locales. Este virrey pues se da la gobernación a través de la Capitanía General, que depende del virreinato y de la presidencia, ¿no? Casi no había, no la conozco. Y pues había un corregimiento, o sea, un poco militar, administrativo, la Real Audiencia y el Cabildo, ¿no? Desde luego pueden ver que
por ejemplo, estaba viendo que Chile no tuvo real audiencia hasta que se volvió virreinato. Entonces, muy interesante, pues son estructuras y no son capitanías general y no tenían esto, ¿no? Digo, no tanto, falta entender más bien esa organización, porque también es una relación, religiosa, tiene que ver con las diócesis, o sea, la iglesia, cuántos almas hay. De hecho, no estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de almas. Y eso, pues, siempre trae, ¿no? O sea, los virreinatos, aquí se los ponga, hay solo estas dos cosas. Había un virreinato de las Indias, que era y luego los virreinatos de la Nueva España, que ya les dije en el 35 que viene a sustituir el virreinato de las Indias. Luego viene el virreinato del Perú, hasta estas épocas, y hasta el siglo XVIII se hace el virreinato de la Nueva Granada, que es y el del virreinato de Día de la Plata, que es esto. ¿Ah? Todo esto vean el territorio mapuche y está la capitanía de Chile. Aquí lo dice número 68. Bueno, Santiago, Concepción. Es interesante, vean incluso ahí qué tal. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto. Desde luego no estaba tan trazado este mapa, ¿no? Tengan mucho cuidado. Aquí habría que poner las Filipinas, ¿no? También era una provincia española que dependía de la Nueva España. Pero bueno, ya ven cómo es la historia. Y lo que era la Nueva Granada, y el Virreinato de España, que se divide en el Virreinato del Río de la Plata, que también desaparece de manera inmediata. Tienes con lo que son las reformas borbónicas. Entonces yo les decía, bueno, surgen los famosos ilustrados y aparece este que se llama el Tratado de Utrecht. Es el Tratado de Utrecht, es un tratado entre protestantes y esto. También que da un poco fin a las pleitos protestantes, ¿no? Se da la elección del Virreinato de la Nueva Granada y fíjense, Montevideo, bueno, ahí me das 126, pero en una de estas decía 1680. Bueno, ahí hay que ver esto de las fechas de organización. Pues que es fundado como fuerte y después como ciudad. No sé si tenga que ver con eso, pero en todo caso, Montevideo y Uruguay se fundan tardíamente, ¿no? El caso de Uruguay es interesante porque es vilipendiado entre los conflictos de portugueses y españoles. Siempre ha tenido ese problema. Luego se da un terremoto de Lima que la destruye totalmente y se dan las reformas ilustrados de Carlos III y el Marqués de Pombal, ¿no? El 67, Carlos III expulsa a los jesuitas. También por sus exposiciones supe que el Marqués de Pombal también los había corrido antes en el 59. ¿Por qué? Porque el poder de los jesuitas había crecido mucho y no le convenía a la corona tener esta tal. Tal se da en un ambiente donde la iglesia, se da un periodo de conflicto de la corona con la iglesia para ver quién tiene más poder. Y eso es muy interesante. Ya existía desde la ilustración. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Y en el 67 se da la elección del virreinato del Reino de la Plata, ¿no? A la misma hora de la expulsión de los jesuitas, no se tendría que quedar. Y pues se da fíjense, yo les hablé aquí de un Tupac Amaru, de la ejecución, y por esas cosas que se repiten en la historia, se revela otro Tupac Amaru a finales del 7. Esta época empieza, por los cambios y por las reformas borbónicas, los campesinos y los criollos están muy inconformes y empiezan a rebelarse. Ya cuando venga Napoleón, pues tal, ¿no? Señal de que está cambiando el mundo. Entonces este Tupac Amaru se revela y pues lo acaban ejecutando también. Es muy interesante, pero pues para muchos latinoamericanistas piensan que es la época de él, empiezan las rebeliones, ¿no? Aquí yo les puse 1760, tiene un poco que ver con la rebelión de Tupac Amaru. También está la rebelión de los comuneros en Bolivia y el Tiradentes en Brasil. Aquí, ahí tal, ¿no? Aquí les puse la rebelión de los comuneros en Colombia, muy interesante. En el 89 se da la revolución haitiana, y pues también está la Revolución Francesa, ¿no? Ahí vean qué interesante. Y pues empiezan estos viajes por Humboldt, con los alemanes empiezan a viajar. Humboldt da un escenario geopolítico de la Nueva España muy interesante, del cual se recopilan muchos datos. Les vino a hacer un trabajo de estadística. A ver, esto no lo hacía, ¿no? Es un espíritu ilustrado, romántico, pero tenía todo el costo de la modernización, ¿no? De sistematizar lo que hay, ¿no? Un poquito un gesto colonial, porque obviamente, ¿para qué quieres a alguien saber tantas cosas del país? Pues porque pues, tiene la misión política de sacarlo, ¿no? Para ver qué puede ser exportable, ¿no? Bueno,
se da la revolución haitiana, pero en el 84 pues, se da el problema de la independencia de Haití, porque fueron el país después de América, de Norteamérica, 76, se da la independencia de Haití, que es muy problemática, pues que obviamente la gente habla de eso. Hay que entender esto de las reformas borbónicas. ¿Qué hay que entender? Pues es una cuestión de centralización y de burocratización, ¿no? Que tiene que ver mucho con la modernidad. Entonces se da, fortalece el área del militar, se existe actos de gobiernos para evitar la corrupción, restricciones al poder excesivo, poquito a la aristocracia griega, el clero, transformar el gobierno, restringir el dominio eclesiástico, también ven los problemas que había, y mayor centralización y control de parte del imperio español hacia los virreinatos americanos, ¿no? Inmensa disminución de los ingresos de los virreinos españoles, eso es un problema, y marcada mengua en los crecimiento industrial de, bueno, es ahí no sé por qué le puso esto, no, no hay un crecimiento industrial, no, jamás lo veo. Es el problema, qué tipo de economía es esto, es una economía mercantil, fiscal, es complicada saberlo, pero hay una globalización inmanente y muy interesante, ¿no? Entonces hay muchas protestas y pues obviamente pedían este dinero, ¿no? Esto causa muchos malestares, muchos tal, entre las poblaciones que más ya se sentía independiente o lejana a la España. Bueno, entonces, pues, ¿qué sucede para 1760? Empiezan los países de Latinoamérica a independizarse a través, ¿por qué? Porque Napoleón invade España y esto hace que todos se alboroten y pues quieren hacer su propio país, ¿no? Entonces hay que entender la declaración, bueno, aquí les puse la declaración de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa que llevará al advenimiento de Napoleón, ¿no? En 1807 se también por las invasiones portuguesas, los portugueses dicen, aquí no nos quedamos, nos vamos. Napoleón al regresar se queda en España y pues toma el país, ¿no? Entonces nombra parte de su fuero del reino francés a España y a Portugal. Bueno, ¿qué sucede? Pues empiezan varias juntas, ¿no? Entonces aquí les puse una nación, está el Grito de Dolores, la Constitución de Cádiz, la independencia de Venezuela, la independencia argentina, la independencia de Chile, la batalla de Bocaiquea, pues, cuando se da de Perú, independencia de México, independencia de Brasil, la batalla de Ayacucho para la independencia de Bolivia y el Congreso de Panamá, donde Bolívar habla, ¿no? Bueno, aquí hay un más claro, ¿no? Para que vean que son parecidos. Las fechas aguas, para los amarillos son muy tardíos, sobre todo estas que siguen siendo ciertamente colonias, pero vean que México, es que siempre, a ver, una cosa es cuando se declara y cuando se consolida, y aún así tarda eso un poco. Bueno, pero estas son las fechas, 1810, 1889, vean que Centroamérica todo es parecido, porque era parte de México, de Venezuela desde 1800 al 23, igual Colombia, Ecuador hasta los 30, y el caso de Perú, pues, nomás ponen 21. Bueno, acuérdense que el caso de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia deben todo a Bolívar, es Bolívar tal. Vean, Bolívar llega hasta Bolivia con la batalla de Cucho y pues, ¿cuál fue el problema de los bolivianos? Sacar a los, ¿cuál fue el problema de estos países? Sacar a los bolivarianos de sus países, y pues fue complicado y ya sus élites locales se hicieron cargo del país, ¿no? Paraguay, que pues, dice 1806, pero es más del 815, 16, igual Argentina, aquí está la declaración, y Uruguay igual también tiene que entrar, ¿no? Y pues la misma de Chile. Vean que Chile aquí son más tempranos, ellos logran más, pero el caso tal. El caso de Brasil, pues obviamente el rey, pues lo nombra independiente, relacionándose con sus este, parientes de Portugal, ¿no? Entonces funda su propio país y pues bueno, siempre debe aceptar. Brasil siguió siendo esclavista mayormente. Yo les doy como esta idea de cómo dar, ¿no? Hay que entender estos periodos, esto es propuesta mía totalmente, hay que entender primero la invasión de Napoleón y cómo son las primeras juntas, pero también hay varias conjeturas, ¿no? Aquí ahí está la de Primo Verdad y Ramos, con Ramos Arizpe, virrey, y pues se da un montón de juntas desde 1810, aquí en la sala de Morelos, etcétera, etcétera, y pues muchos tal, ¿no? Bolívar se une al Cabildo, bueno,
estas instituciones virreinales sirven para juntarse y alzarse en contra del imperio español, ¿no? De la corona. Entonces eran las primeras luchas de independencia, la época de Bolívar, de San Martín, Belgrano, bla, bla, bla. Todos estos van a avanzar, pero pues obviamente serán detenidas para el 1815. No sé si tenga que ver con que Napoleón cae y pues los mismos españoles se ordenan, o porque pues, obviamente las fuerzas realistas, aún leales al rey, pues logran subsistir a estas rebeliones, ¿no? Aquí caso, ¿no? Lo que sí aparece que cuando regresa Fernando VII al poder, pues no, las cosas ya no están bien y pues mucha gente va a virar a esto, ¿no? Entonces muchos generales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bolivia y México, está Iturbide y Paz, eran realistas, persiguen a insurgentes, pero pues como que no estaban de acuerdo con las nuevas autoridades, no les dan lo suficiente, se enojan y rebelan sus propios ejércitos en contra de la corona y ellos pues logran en parte la independencia, ¿no? Ayudando a los argentinos, bla, bla. Bolívar también retrae nuevos poderes y entre 1815 y 18 está baja, pero de 1818 a 30 se da la consumación de independencia, ¿no? Bolívar vuelve y libera pues todos estos países. Igual se logra en muchos casos ser independientes y pues bueno, ya está esto sobre todo cosido general. Sobre esto hay que entender los próceres. Bueno, yo les puse algunos próceres: Miguel Hidalgo, Miranda, Bolívar, San Martín y O'Higgins, ¿no? Aquí les pongo algunos. Bolívar, vean todo lo que tenía que ver, ¿no? Solo no en Argentina y en Paraguay, pero pues ahí estuvo en general. José de San Martín sí tiene que ver más con Chile, Argentina y Perú. Y Miguel Hidalgo Costilla pues, se queda en México, Morelos Pavón, Higgins nomás en Chile, también Artigas, ¿no? Se queda en Uruguay y de hecho él tiene que pelear contra los argentinos, etcétera, etcétera. Francisco Venera y José de Sucre, por ejemplo, Sucre era un general bolivariano que acompaña a Bolívar en todo tal y él se queda con Bolivia, desde luego, ¿no? Y Morazán, que pues era el caso centroamericano, que pues era un caudillo liberal que intentó formar la República de Centroamérica, que tampoco duró demasiado. Bueno, siguiente punto, tenemos la conformación de Estado Nación y los mercados. Esto es un proceso de modernización. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, ya que están independientes, hay que entender que a partir del siglo, bueno, ya desde las reformas borbónicas podemos hablar de modernización. Difícilmente lo harían, pero bueno, también O'Gorman nos dijo que la modernización empieza con América. Pero bueno, es complicado ver todo eso. Y este proceso de modernización pues, se da primero por decidir qué tipo de política seamos, ¿no? Y en lo político, ¿no? Porque una cosa es que unos tantos filósofos lo planeen y otra cosa es que se lleve a su concreción. El chiste es que estos criollos se van a poner de acuerdo entre varios modelos políticos, ¿no? Y también establecer el proceso de identidad nacional. Todos los criollos liberales van a hacer una identidad nacional al son de los nuevos. Esto sí es un asunto global y pues van a ver que van a tener que si son una república, que si una monarquía constitucional, que hay liberalismo. Socialismo lo tacho porque obviamente pues, no existen, bueno, hay que ver, ¿no? Si existe el socialismo en esta época. Yo digo que no, primero hay que decidir si son liberales o conservadores. Ya vendrá el socialismo, pero sí existen, por ejemplo, en Europa, ¿no? Al fin y al cabo y pues se da las luchas de conservadores y liberales y también esto también lleva a un problema de organización política que si es un momento federal o centralizado, ¿no? También obviamente todo influenciado por la Norteamérica y Europa y pues también se da dos cosas, ¿no? El secularismo, porque mucho de lo que se llama el conservador es que va a seguir manteniendo esa relación con la Iglesia Católica. Y mucho conservador pues se relaciona con eso. No es necesario, pero así se da históricamente. Después, al fin y al cabo, todo esto, conservadores o liberales, monarquistas o liberales, aquí el liberalismo va a ser lo que es sino de progresismo. Aguas porque algunos conservadores van a empezar a entrar al liberalismo de cierta forma, ¿no? No es tan sencillo separarlos, van a querer libre comercio, ¿no? Por ejemplo, hay un intelectual que se llama Lucas Alamán, pues era conservador, pero pues, tenía ideas muy liberales, entonces hay un problema pues todo eso, ¿no? Y más todos los problemas que tiene, porque dentro del liberalismo está el problema del indígena y ahí empieza un poquito el racismo
del cual nos interesa hablar, ¿no? Pero desde luego todo tiene que ver con la cuestión de la democracia. Digo, la idea de democracia incluso yo la pondría al 20, pero como es el modelo político construido por los norteamericanos y los más que los norteamericanos, que por los europeos, ¿no? Y la democracia en América, ¿no? Dice que pues, es el primer pueblo demócrata al fin y al cabo, y pues todo lo que implica eso. Entonces, pues esta va a ser como de copas, hay que entender lo que era democracia en esta época, ¿no? Es una oligarquía, mayores de edad 25 años, blancos, dueños del capital un poco, entonces votaba muy poca gente, ¿no? Y también hay que entender que las poblaciones de esta época son pocas, al fin y al cabo, no votaba la mujer votó hasta la segunda mitad del siglo XX. Entonces no vota la mujer, no votan los campesinos, solo los ciudadanos que se reconocen como tal. Y son muy pocos. Entonces ellos decidían, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, ¿será democracia eso? Pues tal vez, ¿no? Un atisbo. También la siguiente, hay que entender cómo en esta conformación del Estado Nacional se afianza cierto capitalismo. También es muy importante que ustedes ubiquen qué materia prima, porque lo que hace el capital y sobre todo Europa y sobre todo, cuando digo Europa es Inglaterra y Francia, poquito los demás, y después Alemania y Norteamérica, van a establecer lo que cada país consume, ¿no? Entonces son los países de monocultivo. Desde luego lo que pasa es que todos estos países son agroexportadores, ¿no? O sea, aprovechan tanto industria agrícola como mineral. Entonces yo la dice, ¿no? Entonces pues hay productos agrícolas, ¿no? Y materiales como café, azúcar, cacao, tabaco y algodón. El guano no era agrícola, era pues un poquito lo que se llama materia prima industrial que servía para procesos de industrialización. Pensé del caucho, ¿no? Para la vulcanización, ahí en Perú en las Amazonas y en Yucatán, se da esto de los caucheras, que también trajo muchos problemas para los nativos. Entonces, ¿no? Todo esto era controlado tanto por las élites locales o por los extranjeros. Hay que entender que hay una dependencia de comercio internacional con Europa y Estados Unidos, ¿no? Y cuando digo Estados Unidos, más para el siglo XIX, final, pero pues, se da la inversión en infraestructura, las primeras modernizaciones que se da a través de ferrocarriles puertos. Es la época donde se fundan puertos nuevos y nuevas ciudades. Mazatlán, por ejemplo, aquí en México, es un puerto del siglo XIX que crece. Acapulco se moderniza un poco, de hecho lo desconozco, pero hay muchos puertos que empiezan a desarrollarse, Veracruz también, y pues obviamente eso tiene que ver con el ferrocarril, ¿no? Porque el primer ferrocarril fue de Veracruz a México y se hace hasta el 72, si mal no recuerdo. Entonces, hay un problema en eso y pues eso trae cierta modernidad material. También es muy interesante ver eso, se pasa del mármol al hierro, ¿no? En el siglo XIX, pero pues aquí en México saben, sean palacios entre hierro, cristal y piedra local, ¿no? Y, por ejemplo, algo muy XIX es el palacio los palacios de gobierno y, por ejemplo, se instaura un reloj en la plaza, es un cambio cultural importante y entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a Mercado Juárez ahí en Guanajuato, pues es una obra del siglo XIX y ciudades que se vuelven decimonónicas totalmente, por ejemplo, Pachuca, Mazatlán, les decía, Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Incluso que pasan de la que eran las capitales coloniales a las capitales políticas por los procesos, ¿no? También hablar de Chiapas es muy interesante porque Chiapas era la parte de la capitanía. Bueno, hay mil cosas que hay que hablar, ¿no? Entonces, acuérdense que hay una reacción económica por las guerras de independencia, intento de varias remónicas políticas con resultados variables, ¿no? Tiene que ver con el modelo económica, inversión extranjera y deuda, afluencia del capital extranjero, especialmente británico, para infraestructura y minería, ¿no? Pues hay, la verdad es que los ingleses aquí tenían todo que ver, los franceses también, pues sobre todo los ingleses, ¿no? Pero obviamente esto trae deudas, ¿no? Decía una maestra, la economía del 19 era de ver la Inglaterra o la Iglesia Católica, no hay de otra. Y así se hacían los progresos, ¿no? También hay que entender por qué la iglesia le entra tanto a la investigación científica, al fin y al cabo. Se da la minería y recursos naturales, México, Perú, Chile y Bolivia, y la explotación de recursos naturales como el guano en Perú. Ahí este guano y después pasa al otro, al salitre. Pues por ejemplo, el guano servía para la industria agrícola, ¿no? Como que crece mucho la demanda de
experimentos agrícolas también se da un desgaste de la tierra. Y lo que ayudaba el guano era para replantear la tierra cansada. Entonces saben que para plantar hay que dejar descansar la tierra, pero pues a través del nitrógeno, el salitre y eso, pues se podía, eran fertilizantes muy potentes, ¿no? Entonces, donde los sacaban del Perú, del guano, etcétera, etcétera. Se da una desigualdad de estratificación social, también obviamente el capitalismo trae y tiene que ver con la urbanización y con la creación de la clase obrera. Aquí, no, como ven, son una clase agrícola, son de materias primas, no pueden desarrollar industria todavía hasta finales del 19, pero existe esto y el comercio interno, ¿no? Se creen como algunas ciudades, como centros comerciales, pero todavía no existe una urbanización. Esto será asunto de la segunda mitad del siglo XX. Y les pongo una cronología. Muere Bolívar y se disuelve la Gran Colombia. Y pues todos los países empiezan a pelearse entre ellos. Esto en todo el siglo XX. Es muy interesante. ¿No? Guerra México-estadounidense. Por ejemplo, aquí un filibustero casi les arrebata Centroamérica. Se establece en Nicaragua y estuvo a punto de establecerse en, este, en, en Centroamérica, en Costa Rica, pero ahí Costa Rica sí lo sacan. Es la reunificación definitiva de Argentina después de tantos pleitos entre rosas, unitarios, federales, se da la reunificación, aparece lo que es la época de organización. Ah, no, no se me va. Empiezan los presidentes liberales. Aquí se da el segundo imperio mexicano cuando vienen los conservadores para desaparecer. Y entre el 64 y 70 es uno de los conflictos más importantes de Latinoamérica, que es la guerra de la Triple Alianza, que empezó por los pleitos de Paraguay con Argentina, por cuestiones políticas internas, se mete Paraguay y pues, por meterse los argentinos y brasileños pues acaban destruyendo Paraguay, ¿no? Literal. Matan incluso al presidente, al mariscal. Entonces, tal, ¿no? También se da aquí el periodo de formación del porfiriato, después de años, pasa algo como Argentina, después de años de pelearse liberales y conservadores, pues ganan los liberales y tal, ¿no? El caso de Colombia es distinto, no ganan los liberales, ganan los conservadores. Y pues ahí quedan los liberales como tal, aunque quedan como suspendidos. Aquí la derrota conservadora es total por parte de los liberales y en Argentina igual. Aquí le gana Juárez y Porfirio Díaz. Porfirio Díaz acaba siendo el presidente, él incluso siendo indígena, y pues moderniza el país, ¿no? En Argentina sucede lo mismo, se moderniza bastante. Pero en el caso de la parte izquierda del Perú, Bolivia y tal, se da la guerra del Pacífico, una guerra que, pues, muy lamentable, y, y pues otra masacre entre latinoamericanos. Los chilenos le parten la cara a los bolivianos y a los peruanos se quedan con una parte del desierto de Antofagasta, ¿no? Que era territorio peruano, los bolivianos se quedan sin salida al mar por esta cuestión del control chileno. Se da la conquista del desierto en Argentina, pues también empieza otros. Todo esto ahorita lo vemos, es un proceso de organización del territorio y los países pues empiezan a formarse, ¿no? Se da la fin de esclavitud en Brasil, en 1838 y aquí, por ejemplo, por la guerra, eso acabo de leer, que la guerra de Triple queda endeudados Argentina y Brasil y eso debacle a la oligarquía y el imperio del Brasil que ya no puede aguantar. Pero el Brasil vivía del esclavismo al fin y al cabo, pero el modo de producción capitalista no permite la esclavitud. ¿Por qué? Porque es cara, no por cuestiones humanas, pero los ingleses también están presionando a los abolicionistas por cuestiones morales, pero también por cuestiones políticas, económicas, ¿no? Porque el esclavo sale caro. Sale mejor tener asalariados, ¿no? Donde no los cuidas, igual los discriminas, pero pues asalariados dan menos lata, ¿no? Pero tienen derechos, son ciudadanos, aunque no se los dan. Esas cosas las maneja Tocqueville en la democracia de América, ¿no? Bueno, a finales, y se aparece la República de Brasil, ¿no? Que ya es totalmente liberal. Se da una guerra cubano-hispánica, hablando ya del Caribe, tampoco, por ejemplo, aquí no puse que República Dominicana se independiza de Haití, y gana la parte, entonces ahí queda, Cuba por todo el siglo XIX es parte de Estados Unidos, de España, y al final pues, se da una guerra entre España y Norteamérica, ganan los norteamericanos y pues esto trae la consecuencia de la liberación de
tres lugares, ¿no? Filipinas, Cuba y las últimas colonias españolas, ¿no? Que mantuvieron incluso después de la independencia y tal, ¿no? Mientras tanto, en Colombia se andan peleando los liberales y conservadores, y por estarse peleando, Panamá se separa y pues, cae en manos de los gringos y se forma el Canal Panamá, pero Panamá se vuelve un estado independiente, queda parte de Colombia, recuerda. Bueno, aquí pues, falta Perú, ¿no? Aquí, por ejemplo, he visto que no le puse nada a Perú de esta religión, ni Ecuador, también muy, muy pegado por todas estas historias, ¿no? Quizá los más importantes es la Guerra Mexicana, la Guerra Altiplanicie y la Guerra del Pacífico. Y la Guerra de la Independencia, estos son los principales del siglo XIX, quizás, pero también hay que entender estos pleitos entre liberales y conservadores, y dado el caso, ganan los liberales o ganan los conservadores. Bueno, aquí hay un mapa de estos conflictos, ¿no? México, Estados Unidos, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, es el tal, Colombia, Panamá, pero está entendiendo toda esta época, 19 a tal, desde el 30. Paraguay, Argentina, aquí hay un mapa, cómo se pelean. Paraguay pierde estos territorios, parte de Argentina, Brasil y lo que era las cataratas era de ellos. Y pues también vean aquí cómo Chile le gana esto del desierto a Perú y Bolivia. Bolivia se queda. Ecuador también pierde sus territorios. Tenía una parte de lo que era Colombia y queda solo esta parte de Ecuador. Vene- Colombia se queda así. Y Venezuela, el curso entre Venezuela y Colombia parece que no ha habido tanto conflicto, pero pues ahí está, ¿no? Y también pone el de México, primero Texas y después Estados Unidos apoyando a Texas, etcétera, ¿no? Y también hay que entender aquí el de Santo Domingo, Haití, que no lo ponen, por cierto. Pues esa es parte, ¿no? Bueno, luego entramos al periodo de nacionalismo y crisis global. ¿Qué sucede en esta época? Es un periodo relacionado con pues, las guerras mundiales, sobre todo la crisis del 29 y estas crisis de las oligarquías. De hecho, incluso lo acabo de leer en el anime, ¿no? Cuando hay hay falta de economía, surge la destabilidad, parece la histórica, ¿no? Y surgen los poderes militares, ¿no? Entonces, aparecen los primeros populistas y aparecen los primeros militares. Los militares, pues, van a ser, pues, populistas y van a asociarse entre dos ideas, lo que es el fascismo y el socialismo. Ahí es complicado, no, ¿por qué? Bueno, el fascismo pues, tiene muchas cosas. De hecho, una discusión es si existía el fascismo antes de que este emergiera en Europa. Yo digo que sí, un poquito el liberalismo lo tal, pero es cierto que el fascismo surge como una reacción al liberalismo, y también surge un socialismo que ya existía desde el Marx, ¿no? Desde Marx, pero ya el socialismo existe, es muy diverso. Existe en Europa, el famoso socialismo utópico, pero bueno, digamos que el más relevante fue el marxismo, y a partir del triunfo de la Unión Soviética, pues se vuelve el marxismo-leninismo como el socialismo hegemónico paradigmático. Pero bueno, no tampoco se da de manera pura, ¿verdad? Se dan ciertas organizaciones. La más clara es el populismo, cómo se organizan las masas. Yo lo que digo es que hay dos aspectos, el del fascismo y el socialismo, que pueden tocarse, no se tocan, son cosas que están en pleito realmente, pero pues bueno, tienen dos maneras de tal, ¿no? Para mí es interesante. Y pues ¿qué sucede? Pues un periodo de mucho estatismo, ¿no? El fascismo pues, y el socialismo tienen que ver con la soberanía nacional, y se da una exacerbación nacionalista, desde luego, muy complicada, y pues se da la segunda modernidad, ya se ha modernizado un poco en el 19, pero aparece, por ejemplo, por la crisis del 29, Roosevelt pues da la política del buen sino, y los países latinoamericanos aprovechan y nacionalizan sus recursos, ¿no? El caso de Chile con el cobre y el caso de México con el petróleo, ¿no? Desde luego, pues cada país tenía su fuerte importación, ¿no? Bueno, Perú nunca pudo nacionalizar el salitre, pero bueno, ahí está, ¿no? También no dejan ser países agrícolas. No voy a decir subdesarrollados, también hay que entender que hay países industrializados y no industrializados, ¿no? Y tiene que ver con lo que se produce, como celulares. Cuando México produzca sus propias marcas de celulares, pues ya hablaremos de un país industrializado. Todo lo que exporta México sigue siendo materias primas y minerales. Y sin tal, ¿no? Bueno, se da esta idea, ¿no? Entonces, una cronología, ¿no?
Se da la Revolución Mexicana y se da la Constitución 17, que es de las constituciones con más demandas sociales primeras, por lo menos en Latinoamérica. Ustedes saben que los suizos lo habían hecho, pero sobre todo los mexicanos, y tal, ¿no? Se da la Semana Trágica en Argentina, ahí empiezan los problemas. Ellos ya habían fundado la Unión Cívica Radical, que eran liberales moderados, sociales, hasta que les dan un golpe de Estado, ¿no? También se funda el Partido Comunista de Chile, fundación del APRA peruano, se dan las guerrillas sandinistas, muy en este lado social, ¿no? Y pues era la masacre de las bananeras en Colombia, ¿no? Bueno, también hay que entender, ahorita les voy a hablar, se fundan muchos partidos. Ya existían los partidos conservadores liberales, pero se fundan estos partidos nuevos con visiones sociales, ¿no? En ciertos casos se estancan, en ciertos casos se tal, ¿no? Esta masacre de las bananeras, pues también podemos hablar también de los movimientos sociales obreros, ¿no? Aquí desde Porfirio Díaz ya había la huelga minera, pero pues eso es un periodo esto que habla de una clase social consciente que tiene con miras mejorar su situación social, ¿no? Y pues hay ideas políticas, ahí no necesariamente marxistas, pero de organización social, la creación de sindicatos, bla, bla, ¿no? El sindicalismo, también el sinarquismo, sindicalismo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, las masacres es la organización de los bananeros en Colombia, donde los gringos no tuvieron que intervenir, fue el mismo gobierno conservador colombiano que los masacró. Aquí es muy interesante que se funda el PNR mexicano en las meras vísperas de la crisis latinoamericana, que es la crisis 29. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cae el precio cae Wall Street y empieza esta oligarquía liberal entra en crisis, ¿no? Los dueños de toda la agrícola cae en crisis. ¿Qué sucede? Entran militares, ¿no? Este vacío, se crea un vacío de poder del Estado liberal y surgen los líderes populistas, ¿no? De hecho, ya vemos aquí que existe. En México, ¿qué sucede, no? Ya la población, ¿no? Está el Plutarco Elías Calles, pues ya domina el país, entonces ya se había ido de una revolución en México, no es necesario militarizar, y pues bueno, esta misma crisis cae la guerra del Chaco ahí entre Perú y Bolivia, que es por esta región, ¿no? Que parece que tenía petróleo, hay asuntos ahí de problemas de territorialización. ¿Qué es el problema, no? Hasta el siglo XX no todos los territorios están bien delimitados, la mayoría sí, pero pues hay unos que hoy en día son en pugna, ¿no? Hay tal, aquí no hay tal, pero pues está nuestro imaginario que nos gustaría recuperar Texas, ¿no? Aunque ya ha tenido un desarrollo histórico muy distinto, ¿no? Entonces se da la política del buen vecina y se nacionalizan los recursos, lo cual estos populistas, muchas veces militares, aprovechan para este, dar un golpe a la industrialización y modernización de sus lugares, ¿no? Por ejemplo, aparecen tres, ¿no? El Lázaro Cárdenas y Getulio Vargas, ¿no? Que también en los 40 caen. El camino de los mexicanos es distinto que el brasileño, se crea la ONU y pues también varias cosas, ¿no? Entonces, como ven, aparecen varios presidentes populistas, ¿no? Izquierda, derecha, Getulio Vargas, Brasil, vean cómo están vestidos. Lázaro Cárdenas, nuestro general, Perón, Perón no aparece aquí, pero aparece en el 45, pero es muy parecido a estos. Ya estaba en la Trifulca, pero ellos tienen el poder antes que Perón, pero lo obtienen en el 45, muy interesantemente, cuando empiezan las dictaduras. Y pues tienen aquí a Sandino, ¿no? Que será una figura muy importante para Nicaragua y Raúl Aya de la Torre, el que funda el partido peruano, ¿no? Y por supuesto, lo peruano lo hacemos más, el APRA, también se funda el partido Chile comunista, ¿no? Entonces surgen varios partidos liberales, socialistas, con miras sociales, y pues es lo que les digo, entre socialismo y fascismo, aquí les pongo unos, sobre todo el OCR, que era un liberalismo moderado, el APRA, que era totalmente comunista, el PNR social, no, hay que ver qué tanto era de social, parece que fue idea de los gringos, pero también está, finalmente la revolución tiene la idea de la socialización, al fin y al cabo, de la derechos, ¿no? Si no, no, los cardenistas pensaban esto socialmente, sobre todo derecho a educación, derecho al trabajo y a la jornada laboral, ¿no? Son ideas sociales del siglo XX que se instauran en todo el mundo.
ya después el voto femenino será tal. De hecho, en sus exposiciones, Getulio Vargas reforma la Constitución y les da el voto a las mujeres antes que muchos lugares de Latinoamérica. Este es el Partido Comunista Chileno y el Partido Nacional Revolucionario de los Bolivianos, que pues es una especie de PRI, es muy social, pero pues también sumamente autoritario. Y este mexicano que les puse es un partido fascista que se llama la Unión Sinarquista, que bueno, ahí estuvo, nunca tuvo éxito aquí por el cardenismo, estuvo ahí interesado, pero aquí finalmente el PRI, la clase revolucionaria, pues se quedó en el poder, ¿no? Hay que entender que en México, a diferencia de Latinoamérica, aquí los militares se dieron el poder o hubo una especie de cambio de la clase política militar a la civil. ¿Por qué? Pues por la urbanización, ¿no? Crece la urbanización y estos militares, pues no tal, ¿no? Muy distinto a Argentina, que aunque haya urbanización, los militares quedan al pendiente de las ciudades, ¿no? Y pues aquí se da entre esos casos que para mí es como un misterio, por qué se dio aquí y no allá, ¿no? Bueno, entonces entramos a mi periodo, pues no favorito, pero sí de mucho interés, que es la democracia y dictaduras, ¿no? Sobre todo dictaduras. Lo interesante es que la dictadura es algo que he entendido, necesita la democracia, ¿no? Cuando se inicia la independencia, cuando se inicia los procesos modernos de independencia, son modelos republicanos que se basan en la interpretación de las instituciones romanas, griegas, sobre todo democracia, caso de los griegos, y república. Pero bueno, para entender eso, los griegos no eran democráticos, fueron un rato democráticos y ya, pero escribieron sobre eso, ¿no? Y era una democracia muy distinta porque casi todos los pueblos de griegos no eran democráticos, los únicos que lo hicieron fueron Atenas y bajo un sistema muy distinto, ¿no? Ahí votaban las familias, mataban un caballo, pero la democracia moderna, pues sabrán que es muy distinta. Aparte tiene también por el principio soberano. Bueno, entonces entramos a este ambiente de Guerra Fría, ¿no? Que aquí pongo a los dirigentes, Kennedy y Khrushchev, cómo se iban a matar, ¿no? Quién vencía, pues tal, ¿no? No sé, a mí se dice mucho la ideología del capitalismo y del sovietismo o socialismo, puede ser, ¿no? O lo que sí, los unos a otros se tenían miedo y pues, sobre todo los capitalistas temían miedo que viniera el comunismo y inventaban muchas cosas. Este miedo al otro era muy irracional, ¿no? Se da, en Latinoamérica se dan muchas reformas agrarias. ¿Por qué? Porque están abandonadas las ciudades, ¿no? Ahí explico un poco el poder de estos dictadores, el poder democrático de estos dictadores, y pues se da, ¿no? Y pues ustedes que trabajan Juan Rulfo, pues es eso, sus cuentos son el abandono de la ciudad y la reforma agraria. Digo, el abandono del campo y el de la ciudad, que no siempre el beneficio ha notado, pero se da una modernización total, bueno, total, quién sabe, regional o alta de Latinoamérica, ¿no? Sobre todo México es el periodo del PRI, ya desde el Miguel Alemán 42, 48, ya empieza una modernización bastante fuerte, pues acuérdense que la Segunda Guerra Mundial, Europa queda destruida y esto crece los superávits de Latinoamérica, lo cual pues, a los militares dictadores lo resuelve y se dan estados fuertes, porque económicamente están muy fuertes, el estado de bienestar en el mundo, parece que entre 50 y 70 se da una especie de balance mundial, aunque es un poco autoritario, con estados muy fuertes, etcétera, etcétera. Pero este estado fuerte, pues también era muy temeroso de la Guerra Fría. Entonces, pues muchos estados latinoamericanos, a pesar de que coquetean con el socialismo, con el caso de México, tenían miedo del comunismo, ¿no? Entonces empiezan a establecer un uso de una violencia sistemática para eliminar a los comunistas, que es muy raro porque el PRI pues, coqueteaba con Castro, todo eso, era muy raro el gobierno, pues, que en el caso de México, pero en uno sí se fue el anticomunismo muy claro, ¿no? Sobre todo en los 60, 70, el periodo, los 70 fueron muy radicales. A partir de los movimientos estudiantiles, los jóvenes alertaron mucho a las nuevas generaciones. Se da un cambio de generación muy fuerte y eso empieza a debilitar la autoridad del PRI, ¿no? El 68 lo pueden ver como el berrinche de un padre hacia sus hijos para que no se rebele, pero a la larga los hijos crecen y toman el poder, ¿no? Es el caso de esta clase política que creció en los 72 como nuestra cabecita de algodón, que toman el poder hasta el 2000. Bueno, aquí les voy a poner unas ideas.
Perón es elegido presidente de Argentina, se usa la CEPAL-OEA por la cuestión de la ONU, ¿no? Son mediciones modernas, se da la guerra civil en Costa Rica elimina su ejército, aparece la violencia en Colombia a partir del asesinato de Gaitán, o sea, unos periodos de mucha inestabilidad política hasta que llega Pinilla, que pues este, pone orden, pero pues es muy interesante, Pinilla dura poco y les decía que tenía dos partidos, los liberales y conservadores, toman el poder y pues al fin y al cabo, ¿no? Se da la revolución del MNR y Víctor Paz Estenssoro toma el poder y es el Partido Revolucionario como el PRI de allá, ¿no? Se da un golpe de Estado de Venezuela, apoyado por la CIA. También hay que entender que los gringos se empiezan a meter mucho con los gobiernos, muchos por invitaciones de dictadores, pero pues es cierto que a esto que le llamamos Operación Cóndor, un poquito para desestabilizar, pero fue realmente fomentada por los militares y dictadores latinoamericanos, ¿no? Entonces, reciben recursos, además para pedir el avance del comunismo, pero bueno, esto tiene mucha responsabilidad de Estados Unidos también. Se da la Revolución Libertadora y se derroca a Argentina a Juan Domingo Perón, ¿no? Que es el periodo justicialista, ya había muerto Evita Perón. Bueno, este, Perón se tiene que exiliar a España, me parece, durante un rato, y él regresa y pues regresa y muere y otra vez los golpes de Estado, ¿no? Y una alumna acaba de hacer un muy buen diapositiva de los cuatro golpes de Estado que tiene Argentina, ¿no? Y todo se llama reorganización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el otro lado, pues surge la esperanza del comunismo, Fidel Castro derroca a Fulgencio Cumba y pues, ¿cuál es el problema? Que Fidel Castro nunca dijo que iba a ser comunista, luego dice que es comunista porque se une a los soviéticos. Hay lecturas que dicen que lo obligaron, pero bueno, él acepta modo de esta economía política y pues los gringos quieren restablecer Bahía de Cochinos, fracasan, ¿no? De hecho, es una de las razones por las cuales matan a Kennedy y luego se da la crisis de los misiles, ¿no? Bueno, un golpe de Estado en Brasil, del cual ya hubo Goulart y empieza otra vez los militares en Brasil. Salvador Allende es derrocado, Bostep es nombrado un presidente muy de izquierda que nunca tuvo tanto éxito, y el golpe de Estado en Chile, liderado por Augusto Pinochet, derroca a Salvador Allende, ¿no? Otra vez un golpe de Estado, reorganización militar, establece una dictadura militar, la más cruel hasta el 72, se da la revolución sandinista y se derroca a Somoza, que era uno de izquierda, y ahí por Nicaragua se vuelve de izquierda o comunista, ¿no? Otra vez, ¿no? Y empieza una guerra civil en El Salvador también, comunistas, guerrilleros en los 80s. Finalmente, el gobierno, la dictadura argentina cae por la guerra de las Malvinas y el Reino Unido, y se retorna a la democracia. Entonces, entre el 80 y tantos y 90 van a ver que todos estos regímenes autoritarios, aunque sobrevivan, para los 90s, 80s no van a tal, y se va a dar una tal, ¿no? El caso es que, por ejemplo, en Perú, más allá de dictadores, tienen lo que es el Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso va a ser es una terrorista de izquierda que va a controlar parte del país durante los 80s. Hay varias películas de eso. Hay una novela que me gusta mucho que es la de Abril, Mayo Sangriento, es muy interesante. Entonces, pues vean, todo el concierto, ¿no? Tal. Por lo menos que vean esta gráfica, vean cómo es muy interesante, ¿no? Todas tal, ¿no? Aquí tienen todos los dictadoras, ¿no? Aquí está el Somoza, todos los Somoza y pues la revolución sandinista que derrota a tal, Trujillo en República Dominicana, incluso ya venía de los 30, pero bueno, tal, la Junta Militar, El Salvador, ¿no? Venezuela también, un poco de Venezuela también lo vemos. Bueno, aquí ponen a Castro, a ver, ahí yo no lo pondría del todo. Aquí existe el famoso Rojas Pinilla, como ven, dura poquito porque los colombianos se ponen de acuerdo mejor en ser democráticos, pero eso no les quita su autoritarismo. Stroessner, ¿no? Si toma el poder durante 50 años, duran bastante, es el que más dura. Y Guatemala, pues tienen varios, ¿no? Es un problema. Argentina, pues tiene que ver con todos los militares, son cuatro dictaduras militares, son juntas militares, no hay como un tal, son más tal. Ahí el más reconocido es Videla, en la de la organización militar, muy interesante. Esta otra junta militar ahí en Honduras, la junta militar de Brasil. Aparece un dictador ahí boliviano que se llama Banzer, es interesante Banzer. Ahí hay varias cosas. De Haití también parece que tal, y no me la sé muy bien.
Torrijos en Panamá y luego Noriega, la Panamá lo matan los gringos. Interesante. Y luego en Perú también tienen, pero acuérdense que ahí está Sendero Luminoso y no tiene tanto poder este dictador. Bactal, Pinochet también, durante 20 años por lo menos, no dura mucho. Y Uruguay, pues también hay cierto tal, y en Ecuador también, ¿no? Pues ahora sí que no hubo país que no se militarizó, ¿no? Tal, ¿no? Y esto pues obviamente lleva a una administración de la violencia, eso se lo estoy copiando, amigo. Hola, Gaspar. Y pues, pero también hay que entender que las dictaduras llevan masacres. Aquí algunas famosas, ¿no? La de Trelew, de Margarita Belén, ¿no? Prisioneros políticos, más toda la violencia. Por ejemplo, el de Chile es el Nacional, es muy interesante, ¿no? Donde miles de detenidos son torturados y ejecutados en el estadio. De hecho, hoy en día está una parte de eso. Bueno, entonces da El Salvador, Perú, y son masacres muy, muy tal, ¿no? Incluso aquí yo pondría la Tlatelolco en el 68. No solo es esto, ¿no? Todo me los dio ChatGPT, pero desde luego hay muchas, ¿no? No tal. De hecho, hay un escritor que me gusta mucho, Rolf Walsh, él habla de Operación Masacre, una masacre de la tercera, segunda junta militar, ¿no? Esto es muy interesante. Bueno, llegamos al último periodización que es el de globalización y el liberalismo, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Tienen la desintegración de la Unión Soviética y el triunfo, que voy a decir porque no, un triunfo pírrico en todo caso, no queda claro que no es la opción civilizatoria con Bolívar Echeverría, de la Unión Soviética, ¿no? Tenemos un estado débil, es muy interesante eso, y una cuestión de neoliberalismo. ¿Qué es eso del neoliberalismo? Pues es que es consecuencia del Estado débil, ¿no? Parece que durante muchos tiempos de autoritarismo hay un déficit, ¿no? De mantener estos tal, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética caen en un déficit público muy difícil, no pueden seguir manteniendo el estado de malestar, sale muy caro. Realmente habrá que ver si los dictadores lo hicieron o no, si mantenían el pueblo en la pobreza. Bueno, el PRI sí se ve un poquito, ¿no? Que hubo una especie de urbanización, pero fue muy cara y pues finalmente a la luz de los 70 tenemos una serie de devaluaciones en Latinoamérica, bueno, sobre todo la mexicana, ¿no? 76, 82, 88, 94, ¿no? Si mal no recuerdo. Justo lo estaba leyendo, cómo tenemos miedo, cómo nuestros padres tienen miedo, bueno, mi papá tiene miedo a las devaluaciones porque le tocaron cuatro. Entonces también en Argentina tienen miedo, todo esto se da. Este, pues es parte, y pues, ¿qué sucede? A partir de los 90, les digo, aparecen varios Salinas, si les gusta saber, Menem en Argentina, etcétera, etcétera, también hubiera hecho es uno de esos. Hay varios, ¿no? En Bolivia, Perú, Fujimori, pues, tiene que ver mucho con que caen los dictadores en los 90, aquí lo pueden ver, ¿no? Excepto Castro no era en caso, pero no hay ningún dictador que sea, pues no sé si decirle derechas, sino estatista que haya aguantado mayas de los 90. No aguantan y pues eso les va mal. Entonces eso se da un estado débil y pues que también pasa con la globalización en el caso de Colombia y en el caso de Latinoamérica, pero sobre todo en México y en Colombia pues se dan los cárteles, ¿no? De hecho en Colombia se da una fuerte pleito entre los cárteles, ¿no? Y los políticos. De hecho, ellos quieren ser políticos, los narcotraficantes no lo logran. No, pues caso de Escobar y pues, se recurre al terrorismo, pero también el cártel de Medellín, ¿no? de Cali, pues intentan, pero tampoco lo logran. Y de hecho, pues su decadencia, si han visto las series de Marcos, tiene que ver con que Amado Aguirre en los 90, a finales, toma el poder, él muere por una mala cirugía, dicen que se quiso salir, quién sabe, y pues pueden ver, ¿no? El caso Paco Stanley, pues es como enigmático, pero muchos casos, ¿no? Asesinato de Colosio, todo, una época muy violenta, la verdad, también, ¿no? Violenta, democrática, que pues hay, por eso mucha gente es muy nostálgica con los tiempos de las dictaduras, ¿no? Bueno, como si hubiera sido una opción, en fin, ¿no? Cosas muy complicadas, ¿no? Se da mucha privatización, corrupción, bla, 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 ¿no? De hecho, todavía los espectros de esas épocas, ¿no? Menem, por ejemplo,
a los militares en Argentina les hacen un juicio y Menem les da un indulto, ¿no? Esto pésimo, ¿no? Entonces, bueno, se da la aparición de la posmodernidad latinoamericana, que habrá que ver qué es eso. Un poquito cosa del texto de Canclini, pues él empieza a hablar de los noventas, cómo el mercado empieza a tener el poder, y aparece otra vez el populismo que aquí debería cambiar a neopopulismo totalmente, ¿no? Es como estos rasgos populistas de esta época renacen a finales del 2000, ¿no? Bueno, entendiendo que pasaban por dictaduras, las dictaduras no eran populistas, la verdad. Tiene que ver un poco con... Por eso es muy interesante, ahorita que lo pienso, por ejemplo, cuando le decían a López Obrador dictador, pues no, porque los dictadores son estos, ¿no? Pero pues no, porque estos populistas Cárdenas que tenían carisma, y ese carisma es parte del populismo y tiene que ver con un deseo popular, es la cosa que no se le mete en la cabeza a mucha gente o que lo dice con mucha ironía, con burla, esta gente que prefiere estas cosas. Pues sí, eso es cierto. Y las razones pues serán problemáticas, ¿no? Y pues también es una violencia, ahí yo no diría si es una violencia sistemática, porque aquí la violencia no hay administración, no hay, no sé, son temas complicados. Decir que hay una administración de violencia en la globalización, bueno, no sé, puede ser, pero no de la manera autoritaria. A mí se me hace más caótica. Y ahí me recuerdo un anime que justo para cambiar el mundo, el malvado dice, voy a desatar el caos para ver cómo cambia esta época, ¿no? Y pues él se irá adaptando y pues no sé. Hay algo de la violencia así, ¿no? Esta violencia puede llevar a cambiar el mundo. Parece ser que no, porque sigue el capitalismo, pero pues parece ser que lo está, hay ideas del capitalismo gore y eso, pero bueno, ahí no va a poner a discutir. Bueno, algunos tal, también empiezan a ser muchos políticos, ¿no? Por ejemplo, en el 89 matan a Carlos Galán, que era un candidato presidencial de Colombia, ¿no? Ya Gaitán, Galán, nombres para confundirse. Se da la elección de Fujimori en Perú, se fin de la dictadura y se da el Foro de Sao Paulo. También es cierto que cuando cae el muro soviético no quiere decir que desaparezca el socialismo, ¿eh? Aguas con eso. Se da el Mercosur, ¿no? Como estas ideas neoliberales de aglomeramientos de regiones para el comercio, ¿no? Muy capitalistas, bueno, tal, ¿no? Bueno, se da el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que me están diciendo que se va a renovar, y se da el alzamiento del ejército zapatista, ¿no? Es que es muy interesante porque Salinas firma en el 94 y pues al día siguiente, cuando piensan que el neoliberalismo, uy, lo máximo, se devalúa la moneda en el 94, o sea que el neoliberalismo no sirve, y se les alza el ejército zapatista, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? En eso, pues aparecen estos como movimientos sociales, que son muchos, ahí la Mignolo, cuáles se dan, desde el Foro de Sao Paulo. O sea, toda la organización social existe, insiste, a pesar de la caída del muro, y pues aparece Chávez, ¿no? En el 99, ¿no? Es todo una cuestión. Aquí, en lugar de que desaparezca, se derrota al PRI, se pasa a la derecha, pero bueno, finalmente es una estructura política llevabas. En Argentina les va después de Menem de la fregada, se da un colapso financiero, tienen como 6, 7 presidentes, de la Rúa tiene que escapar en su helicóptero, corralito, y pues aparece Néstor Kirchner en el 2003 como para ordenar todo este caos, que la verdad es que parece que fue un buen periodo durante 10 años, y ahorita pues no tal, es algo que, pues, por ejemplo, en México llega tarde, llega 15 años tarde al populismo, y bueno, ya empezaba con López Obrador en el 2006, hay que entender eso, pero pues López Obrador le tocó, ¿no? Aparece Evo Morales, 2006, ¿no? Es un cocalero y pues logra muchas cosas. Ahí sería bueno ver qué logra Evo Morales. Incluso acabo de enterarme que Bolivia es el único país que elige democráticamente a sus ministros, aunque dicen que no sirve, bueno, ahí yo qué sé, ¿no? El problema es que no los conocen y eligen por gente que nadie se conoce, ¿no? En Haití surge un terremoto en el 2010 que no se han podido recuperar todavía y pues ahorita, por ejemplo, Haití es un caso de un estado perdido. Ni siquiera hay un militar que ponga orden, sino como una especie de balcanización ahí, muy terrible. En 2014 se aparecen los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Como este reconocimiento de la vergüenza. Y prefiere poner esta fecha que lo de Calderón, ¿no? Del disparo de la violencia en México, porque yo creo que este es el cenit del problema de la violencia, ¿no? En el 2016 se da un impeachment de Dilma Rousseff y para la última fecha que pongo, ya 6 años va,
de la elección de López Obrador y la elección de Jair Bolsonaro, ¿no? Aquí para acabar, me gustaría hablar de esto, ya para acabar mi video largo, que son dos, o sea, la próxima semana no va a haber, porque si no lo decía de corrido, dije que flojera cortar, y pues bueno, está la marea rosa, vuelta a la izquierda, y la ola conservadora. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, estos son, vean que desde el 2011, y hay que entender 99, un poquito, con Chávez, pues todos los países atrás de lo que se llaman las directrices del Foro Sao Paulo se vuelven de izquierda, ¿no? Entonces, pues tienen a Chávez en 99, Ollanta en Perú, Rafael Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Lula en Disertal, Fernando Luga, Evo Morales, Michelle Bachelet y los Kirchner en Pepe Mujica. Hay uno anterior, pero pues vean que todos se vuelven. Y aquí están los, Daniel Ortega tal, ¿no? Aquí también ponen El Salvador con un presidente, yo no les diría tal. Entonces todos se vuelven como de izquierda. En República Dominicana parece que siempre han tenido gente de izquierda. Bueno, después vamos a ver que en el 2018 desaparece todo esto, hay problemas de tal, y pues desde el 2015 creo que el primero que gana, bueno, el primero que le hacen esto es al Fernando Lugo, y la derecha empieza a tener poderes, ¿no? Aquí pues solamente, aquí hay que entender que aquí muere Castro, bueno, Castro se va, no muere hasta el 2000 tal, pero pasa a Raúl Castro, y pues lo que es el presidente de Cuba, ay, que se me olvida su nombre. Y bueno, este es Daniel Ortega, que se queda ahí, que ha salido muy mal, un dictador. Y pues Maduro y Venezuela, algunos, Maduro y Ortega, ahorita vienen las elecciones en Venezuela, y por ante Maduro quede otro periodo, 5 años, así esa cosa, no creo que pierda. Y pues Correa que queda y es mental, ¿no? Y pues bueno, aquí todavía, y pues ahí hay que entender que pues han habido muchos problemas, ¿no? Y pues otra vez se da una ola de izquierda, vean otra vez, renace Lula, ¿no? Y los países, por ejemplo, Colombia, México y Chile, logran dar sus vueltos a sus izquierdas, muy distintas desde luego, este, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí sigue López Obrador, que gana a final del 2018. Este es el presidente de Bolivia, que sustituye a Evo. La verdad es que ahí hay una cuestión de traición. Gana Petro en Colombia, ¿no? Que era un exguerrillero, y Boric, que pues, era un joven progresista, ¿no? Que también gana tal, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, no sé si esta tendencia va a existir. Finalmente hay una apertura democrática y todo se decide por democracia, aunque hay muchos problemas de la democracia, como bien sabrán, y pues obviamente también les pongo la derecha, ¿no? Pues en lugar de ganar la derecha aquí, gana Fox, ¿no? En el 2000, pero pues, se pone a fines del PRI, gana el uribismo, este es Uribe y Santos, ¿no? Son como de la misma Colombia, ha sido, pues, tradicionalmente muy conservadora, de cierta forma, es un país conservador, pero también es muy, muy revolucionario, por esta ambigüedad entre liberalismo y conservadurismo que han tenido en su historia, ¿no? También gana Calderón después, ¿no? Ahí probablemente haya tenido que haber ganado López Obrador en el 2006, no ganó, ¿verdad? Le hicieron fallo, pues ganaron. Y pues aquí Chile también se vuelve, ¿no? Aquí Bachelet, pues yo no sé qué tan de izquierda era, pero la ponen así. Surge Santos, aquí en lugar de a la Dilma suele hacer un impeachment que gana Bolsonaro, que no resultó. Surge Macri en Argentina, que le gana a los kirchneristas, tampoco tiene mucho éxito, y pues culpa de Macri, pues llegan otra vez los kirchneristas, Alberto Fernández, que es el peronismo, pero tampoco gana, y pues tienen a Milei, ¿no? Y pues en Uruguay también gana la derecha, ahí sí no sé por qué, y pues aparece que me parece muy importante, que es Bukele, ¿no? Bukele y Milei son las figuras latinoamericanas hoy en día, tal, por ejemplo, durante mucho tiempo era de izquierda de Salvador, no estoy de acuerdo, una izquierda muy neoliberal, tenía muy mal, habían tenido, llega Bukele, pone orden de forma muy fascista a El Salvador, pero bueno, ahorita están de gritos que es el Estado liberal, bueno, una cosa espantosa, ¿no? Y pues bueno, en el caso de tal, así está, ¿no? Totalmente como seguimos, es el mismo mapa, vean, nomás que aquí les pongo los presidentes, ¿no? Este es el que ganó, el Perú pues estaba Castillo y han tenido 5 presidentes, y ha sido un caos también Perú, ahorita es donde reina la derecha, López Obrador está peleado tanto con Ecuador como Perú, entonces Ecuador
creo que ni hay relaciones, no sé si podamos ir a Ecuador, pero en fin, así está la cosa. Bueno, la gente sigue su vida, pero está este aspecto político. Hoy hay que refrendar a esta fecha que acaba de ganar por otro periodo Claudia Sheinbaum y pues vamos a ver qué sucede los siguientes 6 años con Latinoamérica, ¿no? Ahorita está, lo más reciente de Latinoamérica es que hay unas protestas muy fuertes contra Milei, ¿no? Se está jugando el triunfo a la izquierda. No sé qué puede hacer esta ultraderecha, porque Macri es de derecha, pero Milei es de ultraderecha y una ultraderecha rara, ¿no? Porque no es conservadora. Es muy, muy extraña, la verdad. Muy, muy de tal, y la de Bukele también, ¿no? Hay un amigo dice que es un retrasado, yo no creo que sean retrasados, pero sí hay cosas muy ideológicas, muy complicadas de todo esto, ¿no? Bueno, entonces eso es el breve resumen de la historia de Latinoamérica. Ojalá sirva para quien quiera ver, pues lo voy a subir a mi canal de YouTube. Entonces, pues bueno, aquí está, Exe Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego.